Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo directo. Como ya sabréis, los que nos vais siguiendo los directos de ILAC, aparte de tratar la intolerancia a la lactosa, van un poquito más allá. Intentamos tratar, digamos, temas que son como colaterales a nuestra intolerancia, sobre todo acerca del mundo de la salud digestiva, ¿no? Es decir, la intolerancia a la lactosa al final, y la enzima de la lactosa es una enzima es una enzima que perdemos de forma muy rápida los intolerantes a la lactosa y que nos afecta al final a nuestra salud digestiva y por ende a salud sistemática, ¿no? Hemos tratado muchos temas, vamos tratando muchos temas, pero hoy nos toca tratar un tema que creo que es importante. Hemos hablado de probióticos y hoy trataremos de algunos fermentados, unos específicos y de los cuales se habla mucho. Empezaron hace unos añitos, antes lo comentaba con Eduardo, y los encontrabas en ferias, así bastante especializadas. Ahora vas al supermercado y ya te encuentras con el kombucha o la kombucha, si nos lo explicará cómo se dice Eduardo, y el kéfir de agua, o el kéfir de frutas, o el kéfir de leche, también nos lo explicará Eduardo, que hay varios tipos. Damos las gracias a los ponentes de hoy. Tenemos a Eduardo Lara, es responsable de I+D de la empresa Viver. Viver es una empresa joven, nació en el año 2020, una empresa ubicada en Granada, que elabora este tipo de productos, siempre preocupándose por la salud digestiva de sus consumidores. Bueno, agradecer también a María Solá de Viver también que podemos realizar esta jornada. Recordaros que esta jornada la vamos a grabar, estará en nuestro canal de YouTube. Recordaros que si tenéis alguna pregunta las podéis hacer en el chat y después las trasladaremos cuando acabe Eduardo. Cuando acabe, no sé qué tardará, lo que tarde. Y bueno, dar la bienvenida a Eduardo y darle paso. Bienvenido Eduardo y todo tuyo. Pues muchas gracias, John, por la invitación. Encantado de participar y de estar con vosotros. Bienvenidos a todos. Y nada, hoy lo que vamos a explicar es hablar sobre las bebidas fermentadas saludables que nosotros desarrollamos, que nosotros fabricamos en Viver, ¿vale? Que son sobre todo centrados en la kombucha y en el kéfir de agua. Entonces, bueno, primero presentarme. Yo soy Eduardo, trabajo en el departamento de I+D de Viver. Y nada, soy tecnólogo de alimentos, también dietista nutricionista. Llevo como año y medio trabajando aquí en Viver y la verdad que súper encantado porque somos una empresa, como decía, pues bastante joven y nos gusta mucho lo que hacemos. Voy a hablar un poquito primero de nuestra empresa, ¿vale? Porque nosotros estamos en Granada, empezamos en 2020. Los cofundadores son Fernando y Raúl, que bueno, se conocieron en la universidad y son los dos de Andalucía, y se fueron a Madrid a estudiar. De Madrid consiguieron una beca, los dos son ingenieros, y se fueron a Estados Unidos, donde tuvieron el primer contacto con la kombucha. Que claro, la kombucha ahora ya, como hablábamos antes, Uriol, pues se ve en el supermercado, ya cada vez la gente, pues el consumidor conoce que es la kombucha, quizás no tanto el kéfir de agua, el kéfir de fruta, pero bueno, en Estados Unidos sí que es una bebida fermentada que lleva ya mucho tiempo consumiéndose y hay pues, muchísimas empresas y hay un volumen bastante grande de esto. Entonces, a raíz de su estancia en Estados Unidos, que estuvieron con la beca hasta varios años allí, se dieron cuenta que era una bebida que la gente la tomaba por salud y que bueno, le gustó mucho y querían traer la idea a España. Entonces, en 2020, con los ahorros que tenían del momento y tal, se montaron la fábrica aquí en Granada, una fábrica pequeñita, artesanal, que fueron los comienzos de Viver. Yo todavía no estaba ahí. Y empezaron pues eso, básicamente tres trabajadores haciendo kombucha artesanales. Desde entonces, porque eso fue en 2020, llegó la pandemia y lo que todos conocemos, pues afortunadamente la empresa pues, ha ido creciendo, se ha ido innovando muchísimo, se ha ido sobre todo pues fabricando cada vez más volumen, cada vez más referencias y la verdad que afortunadamente pues ha ido muy bien y hemos ido creciendo tanto bueno, en tipo de kombucha, en nuevos desarrollos que estamos haciendo, en personal y muy bien. También comentaros que en Viver colaboramos con la Fundación Guapo, que es una fundación que
vamos, lo que hace es ayudar a los pacientes oncológicos a través del deporte, a través del entrenamiento, fisioterapia, nutrición, por supuesto, y nosotros colaboramos también con ellos. Os presento un poco, bueno, cuáles son las bebidas fermentadas que nosotros hacemos, que estamos centrados en este año, sobre todo en kombucha y las nuevas bebidas fermentadas que han venido, que son el kéfir de frutas, o kéfir de agua también se puede llamar. Y, y bueno, también comentaros que en Viver siempre, desde el inicio de los poquitos años que lleva la empresa, se ha buscado hacer bebidas que sean saludables por un lado y que tengan un muy buen sabor por otro. Seguramente vosotros ya habréis probado las kombuchas y bueno, es un sabor muy peculiar, pero es algo que siempre nos hemos propuesto en Viver, pues hacer bebidas saludables, pero que sean totalmente una experiencia. Y por supuesto que cumplan y que tengan todo lo necesario para ser saludables, que luego entraremos al detalle en por qué la kombucha y por qué el kéfir de agua o kéfir de fruta es saludable. A ver, comentaros nada, estamos en muchísimos puntos de venta, tenemos más de 5.000 puntos de venta y prácticamente nos podéis encontrar en casi cualquier supermercado. Estamos en 5.000 puntos de venta con nuestras kombuchas y también con nuestros kéfir de fruta, que luego presentaré. Bueno, quiero resumir un poco la presentación, que creo que durará como 25 minutos o así, 25 o 30. Lo que vamos a aprender hoy, sobre todo el por qué las bebidas fermentadas sin alcohol, como las que nosotros elaboramos, pues son alternativas saludables y libres de lactosa. ¿Qué son? ¿Cómo se hacen? ¿Qué beneficios tienen? Habremos escuchado muchísimas cosas, hay muchas noticias que salen en torno a la kombucha, unas son más verdad, otras no tanto. Entonces, bueno, quiero que mi intención es que os llevéis una idea general de qué es la kombucha, cómo identificar también una kombucha de calidad y sobre todo los beneficios a nivel de salud que tiene la kombucha y el que frutas o el kéfir de fruta. Os quería introducir un poco en cuanto a las bebidas fermentadas, que todos más o menos tenemos una idea de qué son bebidas fermentadas, nos viene a la cabeza pues, la cerveza, el vino como bebidas fermentadas, pero, o alimentos fermentados que también son saludables, el chucrut, en fin, hay otros alimentos que también son fermentados que también se pueden considerar saludables. Eh, Comentaros que las bebidas fermentadas son bebidas que tienen en su composición algún tipo de azúcar que microorganismos vivos fermentan y transforman en muchos otros componentes que pueden ser desde ácido orgánico, alcohol o otros compuestos bioactivos, por supuesto componentes que dan sabor, aroma a esas bebidas, pero importante que estas bebidas, indicaros que el por qué son saludables, por qué las que nosotros, las bebidas fermentadas son saludables. Realmente, tened en cuenta que todas las bebidas como la kombucha y el kéfir de frutas no tienen alcohol, entonces la gente tiende a confundir fermentado con que vas a tener alcohol y las cantidades de alcohol son trazas. Es verdad que hay momentos de la fermentación que luego explicaré que sí que puedes haber una fermentación alcohólica, pero, pero realmente no son bebidas sin alcohol, ¿vale? No es como vino, cerveza o otras bebidas fermentadas. Entonces no confundir con eso. Y en ese proceso, en esa magia que se llama la fermentación, tienen lugar muchos procesos, tienen lugar, esos microorganismos hacen o de alguna manera fabrican también, generan unos metabolitos, una serie de compuestos bioactivos que están demostrando beneficios para la salud y ya no es solamente los microorganismos que contienen, sino todos los compuestos derivados que se forman en esta fermentación que también ejercen efectos saludables, potencialmente saludables. Ya os digo, existen muchísimos tipos de bebidas fermentadas. También el tepache, no sé si lo conocéis, que se hace con
jugo de piña, canela. La verdad que las bebidas fermentadas acompañan al ser humano desde el inicio de la civilización, cuando se empezaron a fermentar alimentos, ¿no? Pero hay muchísimos tipos de fermentados, incluso cada país o cada región tiene fermentaciones locales. Y nosotros vamos a centrarnos sobre todo en kombucha y en el kéfir de fruta o kéfir de agua. Bueno, la kombucha, nuestra kombucha, nosotros decimos que es pura, potente y natural, porque la kombucha, los beneficios que tiene básicamente es que tiene muchas bondades. Es una bebida que te lo da todo, digamos, porque por un lado es saludable por su perfil, por su valor nutricional, que luego veremos un poco más a fondo, pero también por los microorganismos que vas a encontrar en estas bebidas fermentadas. También comentaros que todas nuestros kéfir y nuestras kombucha pues están elaborados con fruta con certificado ecológico, con fruta de verdad, con té orgánico. Entonces todos los ingredientes que nosotros utilizamos en Viver están súper cuidados y además son de certificación ecológica. Entonces, organolépticamente eso se nota y aparte cuidamos mucho esa parte de los ingredientes que forman parte de nuestras bebidas. También comentaros que son bebidas sin pasteurizar. Evidentemente, si pasteurizáramos nuestras bebidas, pues perderíamos esa parte de microorganismos vivos que encontramos en nuestro kombucha y en nuestro kéfir, por lo que todas nuestras bebidas a día de hoy son sin pasteurizar. Hablamos también de una fermentación auténtica, porque seguramente habréis visto el mercado pues, ha evolucionado bastante y hay muchos tipos de kombucha. Y hay kombuchas que están elaboradas sin fermentación, hay kombuchas que están elaboradas a partir de concentrados, en fin. No está regulado la elaboración de kombucha en España y creo que en Europa tampoco. Entonces todavía que haya cosas parecidas a la kombucha que no son kombucha, ¿no? Entonces antes hablaba con Uriol sobre la kombucha más premium, la kombucha de verdad, que normalmente siempre la vais a encontrar refrigerada, ¿vale? Son bebidas que tienen que estar refrigeradas sí o sí porque tienen microorganismos vivos y para su conservación y su estabilidad es imprescindible que estén siempre en frío para que todos esos bichitos también se mantengan en la botella. Entonces, siempre que veáis una kombucha o un kéfir refrigerado, es buena señal. Quiere decir que es la calidad máxima dentro de lo que es kombucha o kéfir. Y bueno, ¿qué es la kombucha y sobre todo qué ingredientes lleva? La kombucha veréis que lleva, bueno, el principal ingrediente es agua, agua que es agua declorada o agua filtrada, llamar una vez. No sé si alguno de vosotros hace kombucha en casa. Entonces yo voy a explicar un poco cómo se elabora la kombucha tradicional. La elaboración a nivel más grande, pues difiere un poquito en algunos detalles, pero básicamente los ingredientes son siempre los mismos. Tenemos agua declorada, se tiene que quitar el cloro del agua porque si no, esos microorganismos también se verían afectados en la fermentación. Tened en cuenta que el cloro se pone en el agua de la red por un tema de eliminar todos los posibles patógenos, entonces afectaría la fermentación. El agua de la kombucha tiene que ser agua sin cloro. Por otro lado tenemos té, es una infusión de agua y té, y se le añade azúcar, que nosotros usamos azúcar de caña orgánico. Esta mezcla es la que se añade a otro cultivo de iniciador que se llama, que está compuesto por una serie de microorganismos, que es lo que se llama SCOBY. El SCOBY, bueno, son las siglas en inglés, básicamente significa cultivo simbiótico de bacterias y levaduras. Una serie de microorganismos que viven en simbiosis, se benefician uno de otro y son los que fermentan, los que hacen la magia y convierten una infusión de agua, té y azúcar en kombucha. Por último, esos son los ingredientes básicos que lleva cualquier kombucha, pero las kombuchas también podéis encontrar que tienen un sabor, alguna fruta, alguna especia.
en función de esa fruta o esa especie, esa flor que se añada, pues tendrá un sabor o tendrá otro. Aquí cuando se añaden estas frutas o estas flores o el ingrediente con el que se quiera saborizar, se hace a través de lo que se llama la segunda fermentación, que es añadir de nuevo fruta y dejar en torno a una semana más y con esa fruta fermenta y de ahí ya se embotellaría. Tengo aquí algunas botellas, no sé si a mí se me ve, pero bueno, pues las muestro. Estas son kombuchas que nosotros tenemos, esta cúrcuma y jengibre, ahora os enseño un poquito. Pero básicamente para que entendáis el proceso, lo que se hace es una infusión de té, por un lado, a la que se añade azúcar. Esta infusión de té más azúcar se le adiciona el SCOBY, que es el cultivo iniciador. Además, el SCOBY veréis que es como un disco, una especie de disco gelatinoso. Y además también se le añade kombucha fermentada, que es el cultivo iniciador. Esta mezcla es lo que se denomina la kombucha, pues, bueno, joven, en la que tiene que pasar entre 1 y 3 semanas para que fermente y se convierta en kombucha. Tened en cuenta que esos azúcares que nosotros hemos puesto junto con el té son fermentados y se transforman en muchas cosas, por lo que en la bebida final, cuando la kombucha ha fermentado, no nos vamos a encontrar la cantidad de azúcar inicial que estamos poniendo, sino que nos encontramos una cantidad residual, ¿vale? Ese azúcar que se pone al inicio se transforma y se pierde o se queda de una manera residual en la bebida, ¿vale? Una vez acaba la primera fermentación, son como entre 1 y 3 semanas, se añade la fruta o se añaden las flores o se añade lo que se quiera, con lo que se quiera saborizar. Y tenemos otra semana a 2 semanas más con la fruta o las flores o las especias, lo que toque. Una vez pase esa etapa, pues ya se pasa al embotellado. El embotellado, pues bueno, pues si lo hacéis de una forma casera, el gas que vais a ver en una kombucha es refermentado de una refermentación natural en botella, o puede ser que se gasifique, ¿vale? Esas dos maneras serían válidas. Quiero comentar un poco qué es lo que ocurre en la fermentación de kombucha, porque es tan mágico, digamos, y la gran diferencia con otras fermentaciones, ¿no? Eh, Básicamente, en la fermentación de kombucha intervienen muchos microorganismos. Entonces, aquí no sé si veis el agua con azúcar y el té, es fermentado por levadura, bacterias del ácido láctico y bacterias acéticas. Básicamente estas son las tres grandes familias que encontramos en la kombucha de microorganismos. Cada uno tiene una función, cada uno produce un metabolito o produce un subproducto que otro de los microorganismos aprovecha. Entonces aquello es, como diría, una fiesta porque hay muchísimos microorganismos interviniendo y hay muchos subproductos que cada microorganismo aprovecha lo que el microorganismo anterior ha hecho. Por ejemplo, las levaduras están más especializadas en transformar esos azúcares en alcohol. Ese alcohol lo aprovechan las bacterias acéticas y producen ácidos orgánicos. Las bacterias ácido lácticas, que las tenemos por aquí, también son las encargadas de transformar parte de estos azúcares en ácido láctico, en ácidos orgánicos y otros componentes. Pero para que veáis que intervienen muchos microorganismos, pero básicamente son tres familias. Levaduras, que hacen el primer trabajo de fermentación alcohólica. Después tenemos la fermentación ácido láctica, que es la que viene desarrollada por las bacterias del ácido láctico. Y después tenemos el trabajo de las bacterias del ácido acético, que es lo que se llama la fermentación acética. Tres tipos de microorganismos, tres tipos de fermentaciones, todo en uno. Y eso va a influir en la composición de la kombucha y va a influir en los compuestos saludables que se generan y los microorganismos probióticos o potencialmente probióticos que se van a generar en la kombucha. Por eso ya os digo, aquí hay una magia que ocurre por todos estos microorganismos y por la naturaleza de los ingredientes. Tened en cuenta que el té se pone en la kombucha porque ayuda a la fermentación. No quiero tampoco ponerme demasiado técnico,
pero ayuda sobre todo a que los microorganismos puedan fermentar y aparte del sabor que tiene. Pero es que el té nos va a aportar una gran cantidad de polifenoles, de antioxidantes y encima estos antioxidantes, estos polifenoles se van a ir transformando durante la fermentación en compuestos bioactivos aún más potentes, ¿vale? Hay estudios sobre ello y aunque todavía queda mucho por camino por recorrer en cuanto a estudios de este tipo, pero parece ser que todo lo que se genera y todo lo que se transforma en esta fermentación de kombucha, pues, tiene efectos muy beneficiosos sobre la salud. Simplemente quiero que conozcáis el concepto de que la cantidad de azúcar que hay en el inicio de la fermentación disminuye. Aquí veis, esta es una fermentación clásica tradicional de kombucha. Esto disminuye con el tiempo la cantidad de azúcar y la cantidad de ácido orgánico aumenta. Esta es la cantidad de ácido orgánico. Ácido orgánico, os hablo sobre todo de ácido acético, ácido láctico, ácido glucurónico, que luego veremos un poco con qué se relacionan sus efectos saludables. Pero básicamente la fermentación de la kombucha, todos los azúcares se van transformando en otras cosas, sobre todo ácido orgánico y otros componentes. Y el alcohol, que aquí lo veis, el alcohol sí que es verdad que hay un momento de la fermentación que sube, que es alto, pero rápidamente toda la flora, todos los microorganismos que tenemos fermentando degradan o metabolizan ese alcohol en ácido orgánico. Es básicamente como una bebida, o bueno, un alimento que conocemos que es el vinagre, que ocurre un poco eso. Ese alcohol que tiene el vino se va transformando en ácido acético. Aquí pasaría algo parecido. Bueno, entrando un poco sobre todo en la kombucha, os voy a hablar de kombucha y de kéfir de agua, pero entrando un poco en la kombucha, os he resumido cuáles son sus bondades en cuanto a valor nutricional. Eh, las kombuchas, sobre todo, yo he resumido en estos serían, digamos, los puntos clave de su valor nutricional. Tenéis un bajo contenido en azúcares, normalmente están entre el 2 y el 4%, que podréis pensar, no es tan bajo. Bueno, yo creo personalmente que hay una diferencia grande entre un 2% y un 4%, pero ese es el rango en el que vais a encontrar todas las kombuchas comerciales en España, más o menos. Y es un rango, el rango de la kombucha tradicional está en ese, entre un 2 y un 4%. En nuestras kombuchas están en torno al 2,9%. Es la cantidad de azúcares que tenemos residuales, ¿vale? Que tienen arrastrado de la fermentación en nuestras kombuchas. También os digo, igual que si veis una kombucha que no está refrigerada en el supermercado, pues probablemente no es una kombucha tan auténtica como las kombuchas refrigeradas. También os invito a que miréis la cantidad de azúcares, porque en España no se suele ver, pero por Europa yo he visto kombuchas con un 6% de azúcar, con un 7%. Entonces, son kombuchas que están muy ricas, pero que realmente no terminan de ser, en mi opinión, del todo saludables porque tienen muchísima cantidad de azúcar y te van a ayudar a sobrepasar los 25 gramos diarios que tenemos que tomar como máximo cualquier persona de azúcares. Otra de las bondades, pues el bajo en calorías. Tenemos en torno a entre 12 y 15 kilocalorías por 100 mililitros. Los kéfir de fruta están en 16, creo, pero en cualquier caso se denominan bajos en contenido calórico, tienen menos de 20 kilocalorías por 100 mililitros, por tanto son bebidas que tienen pocas calorías. Y sumamos al bajo contenido de azúcar igualmente. Tercera bondad, digamos, los microorganismos vivos. Bueno, vais a encontrar que al ser bebidas que no están pasteurizadas, tenemos microorganismos vivos en estas bebidas. Estos microorganismos vivos, sobre todo, van a ser dependiendo de si hablamos más de kombucha o más de kéfir de frutas. Nos centramos sobre todo en bacterias del ácido láctico, bacterias del ácido acético, tenemos también levaduras
y hay una gran cantidad de microorganismos vivos. Esta cantidad es variable, puede estar, depende de muchas condiciones, ¿vale? Depende de la cantidad de té que haya en la kombucha, depende del tipo de fermentación, del tiempo de fermentación. Es bastante variable, pero la cantidad de microorganismos totales, bueno, se podría medir entre 10 a la 7 aproximadamente UFC por mililitro, que esos son millones y millones. Por otro lado tenemos también antioxidantes. Se generan antioxidantes y además tenemos los antioxidantes que aporta el té en la kombucha, sobre todo cuando se incorpora el té verde, pero los antioxidantes también son bastante potentes en la kombucha y vienen sobre todo de la parte que aporta el té y algo las frutas. Tenemos también ácidos orgánicos sobre todo centrados en ácido acético, tenemos ácido láctico, ácido glucurónico como ácidos más importantes. A los ácidos orgánicos también se les ha atribuido o se les está atribuyendo muchos beneficios a nivel salud, a nivel, por ejemplo, para el pico de glucemia. No sé si habéis leído alguna noticia, en fin, sacaron un estudio hace, creo que fue un par de años, sobre el pico de glucemia que se producía cuando se bebía kombucha, que tiene azúcares, estaba bastante atenuado y parece ser que los ácidos orgánicos, el ácido acético sobre todo, atenúa ese pico de azúcar cuando tomas una bebida que contiene azúcar. Entonces, los ácidos orgánicos también ayudan, digamos, de alguna manera a la digestión. Vitaminas del grupo B también tenemos, se generan en la fermentación. Bueno, son valores pequeñitos, pero se generan en la fermentación. Podemos tener hasta entre un 2, un 5, un 6% de valor de referencia, pero suelen aportar un poquito de vitamina del grupo B. Uno de los puntos más importantes, sin lactosa. Evidentemente, todas nuestras Biber no tienen nada de lactosa. Además, en nuestra fábrica, no trabajamos con ningún ingrediente que pueda haber estado en contacto ni siquiera con leche o con algún producto lácteo. Y las kombuchas son sin lactosa igual que los kéfir de fruta o los kéfir de agua. En la kombucha es más claro que no hay lactosa, pero en el kéfir sí es más confuso. Luego lo explicaremos. Y bueno, otra de las bondades es que son bebidas saludables, no tienen alcohol o tienen muy poco alcohol. Cuando hablamos de que no tienen alcohol, siempre hablamos de inferior a un 1%. Las kombuchas por reglamento, por normativa, en España se considera una bebida alcohólica fermentada por debajo de un 1,2%. Pues nosotros, ya os digo, el control que tenemos sobre eso, las bebidas que estamos embotellando son trazas que están siempre por debajo del 0,5. O sea, por norma se puede tener hasta un 1%, que sería el equivalente a una cerveza sin alcohol, pero nosotros estamos bastante más abajo de esa cantidad. Y los kéfir de fruta, pues menos todavía. O sea, se consideran bebidas sin alcohol y desde luego una muy buena alternativa a lo que son los refrescos o incluso a otras bebidas alcohólicas o de baja graduación alcohólica, como pueden ser, no sé, cerveza u otra. Este es nuestro portfolio de sabores, las kombuchas que fabricamos y que elaboramos aquí en Biber. Han ido llegando cada vez más sabores, pero jengibre y cúrcuma fue el primer sabor de todos que tuvimos. Se elabora con zumo de jengibre y zumo de cúrcuma, todo en bio, certificado ecológico. Tenemos frutos rojos que elaboramos con fresa, frambuesa y puré de arándano. Tenemos limón y espirulina, que ponemos limón, vamos, son un zumo que no procede de concentrado y además ponemos espirulina eco, que también está bastante de moda por sus propiedades. Piña y hierbabuena, que es nuestro cuarto sabor.
Ten en cuenta que aquí en Piña y Hierbabuena hacemos una infusión de hierbabuena que está cultivada con certificado ecológico. Entonces, los procesos de elaboración, dependiendo del, como os comentaba antes, dependiendo del tipo de kombucha que hagamos, pues añadimos una fruta o infusionamos, en este caso infusionamos hierbabuena. Si tenéis la posibilidad de probarla, es que el aroma y el sabor es bastante característico porque hacemos lo que se llama cold brew, que eso tampoco os lo he explicado. Eh, a la hora de hacer la infusión, nosotros trabajamos con infusiones que se llaman cold brew, que son infusiones en frío. Las infusiones en frío tienen ventajas e inconvenientes. Inconvenientes, pues bueno, que industrialmente pues, nos lleva más tiempo, pero las ventajas es que organolépticamente hay ciertos matices que son más agradables y son menos astringentes. No sé si habéis probado a echar la bolsita de té cuando se te pasa, tienes la taza caliente y se te pasa un tiempo, pues, y lo probáis y está áspero, está astringente. Pues bueno, con las infusiones en frío, se trata de hacer una infusión de té, pero a una temperatura fría. Eso consigue sacar unos matices que, bueno, a la hora de elaborar kombucha, pues se nota. Y todas nuestras kombuchas están elaboradas con ese cold brew de té que usamos. Actualmente estamos usando té negro, es una variedad de té negro que se llama Assam. Y la verdad que cuando estamos aquí en fábrica haciendo las infusiones, pues eh, huele súper bien, es un té que yo me tomaría en mi día a día. Bueno, el siguiente sabor es naranja y canela. Aquí un poco lo mismo, infusionamos canela, canela natural. eh, y el último sabor que llevo que es mango. Un mango que utilizamos un mango de la variedad Totapuri, que se llama, que es un mango bastante aromático. No es como la variedad Alfonso, que es otra variedad de mango, que es más dulzona. En fin, todas estas bebidas que veis aquí tienen detrás un desarrollo de tiempo, tienen, en fin, su trabajo y la verdad que si tenéis la oportunidad de probarlas, pues alguna vez o ya la habéis probado, está bien que me deis opinión. Luego os dejaré mi correo al final de la presentación. Bueno, el kéfir de frutas. Básicamente tenemos, como hemos dicho, dos bebidas fermentadas, la kombucha y el kéfir de fruta. El kéfir de frutas, a diferencia del kéfir de leche, está elaborado con fermentos. Os voy a explicar básicamente cuál es la diferencia entre el kéfir de fruta y el kéfir de leche. El kéfir de fruta, tú tienes, o el kéfir de agua, lo que estás fermentando es agua con zumo o agua con azúcar, y en el kéfir de leche lo que fermentas es leche. O sea, lo que fermentas son los azúcares de la leche, en este caso sería la lactosa. Eh, pero en los kéfir de fruta o los kéfir de agua lo que fermentamos son zumos, no fermentamos leche. Y tenemos unos microorganismos que fermentan esos kéfir. En el kéfir de leche, bueno, si habéis hecho kéfir de leche en casa o la gente va pasando el cultivo, en fin, habéis visto que es blanquecino, es diferente a cómo es el kéfir de agua o kéfir de fruta. Lo que es el cultivo en sí, hay diferencias. Primero que no hay cero contenido de lactosa, o sea, el cultivo del kéfir de agua o kéfir de fruta no tiene nada de lactosa, aunque originalmente ese cultivo sí fue sacado de ese kéfir de leche. El origen del kéfir es un poco confuso. Hay quien dice que está en el Cáucaso, en el Tíbet y que está muy relacionado con el kéfir de leche, que se sacó ese cultivo del kéfir de leche, se empezó a usar otras fuentes azucaradas que no tenían leche y ese cultivo fue, digamos, de alguna manera evolucionando y mutando hasta lo que se les llama hoy los tíbicos. Tíbicos que son los gránulos con los que se elabora lo tengo aquí en esta diapositiva de aquí. Estos de aquí son los típicos gránulos que son los fermentos con los que se elabora el kéfir de agua o kéfir de fruta. Entonces, estos fermentos no tienen nada de lactosa, son libres de lactosa. Entonces, como esos fermentos son libres de lactosa y todos los ingredientes que se ponen son libres de lactosa, es una bebida que no tiene lactosa. Lo que pasa es que siempre os va a confundir la palabra kéfir. La gente se asusta un poco, bueno, la gente con razón se asusta, sobre todo si tiene una intolerancia a la lactosa, cuando ve
ves o lees la palabra kéfir, pero es otra categoría de bebida totalmente diferente al kéfir de leche. No tiene lactosa. Pero igualmente encontramos probióticos, encontramos que no tiene apenas, no tiene nada de alcohol. Y la innovación que nosotros hemos hecho con el Kefruta, que aquí tengo una botella, eh, básicamente es que no hemos añadido azúcar. La kombucha sí que se añade azúcar, aquí añadimos zumo de fruta. Y añadimos zumo de uva bio o orgánico, una calidad superior y además fermentamos ese zumo de uva. ¿Qué conseguimos? Pues una bebida súper agradable, con ese perfil láctico que recuerda un poco al yogur, pero sin añadir azúcar. Entonces, es como la innovación que hemos hecho, el kéfir de agua, pues no hacerlo con agua y azúcar, sino hacerlo con zumo de fruta. Esto es lo que venía a explicar un poco los diferentes tipos de kéfir que existen. Tenemos el kéfir tradicional de leche, el que he comentado, el que todo el mundo, casi todo el mundo conoce, que también se ve en el supermercado sin problema, con distintos sabores. Sí que es verdad que he visto que existen algunas opciones sin lactosa de los kéfir tradicionales de leche. Si no corregirme, pero eché un vistazo y vi que había algunos en el mercado. También tenemos dentro de los tres grandes grupos de kéfir, tenemos los kéfir de agua, como he dicho, que se elaboran con azúcar, agua, azúcar y los fermentos del kéfir, o tíbicos o gránulos, también se le puede llamar. Y después tenemos los kéfir de frutas, que es la tercera categoría, que es ahí lo que se fermenta es agua con zumo de fruta, en este caso zumo de uva. Y obtenemos lo que se llaman nuestros frutas. Hemos llamado frutas a nuestro kéfir de fruta. Y es, como digo, pues, nuestra innovación porque la verdad que en zumo de fruta nos gusta mucho más el resultado y además incorporamos mayores beneficios. Bueno, ¿cuáles son los ingredientes del frutas o del kéfir de fruta? Tenemos por un lado el zumo de uva ecológico como fuente de azúcar, la fuente que va a fermentar. Tenemos agua, en este caso agua degradada, que tiene que ser declorada, como comentaba en la kombucha. Y por otro lado tenemos también los fermentos de kéfir, que son los que fermentan el frutas. Ten en cuenta que estos fermentos son diferentes a la kombucha y no es lo mismo fermentar kéfir que fermentar kombucha. Son fermentaciones distintas y ahora explico un poco las diferencias, pero que básicamente es mucho más corta la fermentación del fruta. La fermentación en la kombucha es más larga, intervienen otros microorganismos. La fermentación del kéfir es más corta e intervienen microorganismos parecidos, pero no exactamente los mismos. También comentaros que la fruta que incorporamos, aparte del zumo de frutas que fermentamos, incorporamos, pues, según el sabor, pues tenemos en nuestra gama de bebidas de kéfir de frutas tenemos tres. Tenemos lima, limón, tenemos fresa y tenemos melocotón y mango. Esos tres sabores. Y los tres sabores están hechos con frutas, también con certificado ecológico. Y bueno, os voy a explicar, si alguno ya elaboráis kéfir en casa, kéfir de agua, pues sabréis cómo es, pero básicamente hay una fermentación primaria donde se mezcla, por un lado, el agua con el azúcar y se añaden los fermentos. También se puede añadir rodajas de limón, se puede añadir dátiles, se puede añadir otras cosas, pero básicamente tienes que añadir una fruta azucarada junto con agua y los fermentos. Esto tiene lugar en 24-72 horas, ya tenemos la fermentación primaria completada y añadiríamos, si queremos saborizar alguna fruta, alguna especia, dejaríamos 24 horas, pero ya en botella cerrado y dejaríamos esos 24, de 12 a 24 horas para que refermente entre botellas y rápidamente lo llevaríamos a refrigeración. Os estoy explicando el proceso tradicional, ¿vale? El proceso en una fábrica es ligeramente diferente porque tened en cuenta que los kéfir que uno se puede elaborar en su casa son bastante efímeros.
la vida útil de un kéfir, hablamos de días, semanas. Entonces, nosotros hemos tenido que innovar mucho en el proceso para conseguir un kéfir que esté rico, que conserve todas las propiedades y que dure más de pocos días. Porque realmente, si bien la kombucha casera o la kombucha tradicional, si la puedes hacer en casa y puede durar mucho tiempo, si la tienes refrigerada bastantes meses, eh, prácticamente puede aguantar bien, pero con el kéfir no. Kéfir casero pues es más delicado. Y bueno, diré ¿qué microorganismos fermentan el kéfir? ¿Cuál es la diferencia entre la kombucha y los microorganismos que fermentan el kéfir de agua o el kéfir de fruta? Tened en cuenta que hay mucha variabilidad en función de la región del mundo donde consigamos los cultivos de kéfir, los típicos o los gránulos. Hay mucha variabilidad. Esta información la saqué de bueno, un estudio que analiza el microbioma, digamos, de los distintas cepas en Francia, porque Francia quizás es el país de Europa que más trabaja con los kéfir de agua, que más tradición tiene dentro de que es una bebida relativamente nueva, que por cierto no he comentado el origen, pero el origen también, el origen de, del kéfir de agua es mucho más reciente que la kombucha. La kombucha nace en el 2200 hace 2200 años aproximadamente, y no, el kéfir de agua es bastante más reciente. Hablan de no muchos años. O sea, y hay un origen que es confuso, porque hay quien lo dice que está en el cultivo los cultivos de kéfir vienen de la planta del nopal en México, hay quien dice que viene de la parte del Cáucaso, en fin, hay cierta confusión. Lo que sí es verdad y sí es ciencia, que se analizan microbiomas de esos cultivos de kéfir y se ve que hay bastante variabilidad. Si veis aquí, pues estos son distintos microorganismos que se han encontrado en distintos cultivos. Por resumiros mucho, hay gran variabilidad de microorganismos. Encontramos microorganismos propios de la fermentación del yogur, ¿vale? Del kéfir de leche también. Y tenemos también levaduras, de que no Saccharomyces, tenemos sobre todo también todo lo que veis en azul son lactobacillus. ¿Vale? El género quizás más predominante en los cultivos de kéfir puede ser los lactobacillus, la bacteria del ácido láctico, que además parece ser que son las que tienen mayor potencial probiótico. Entonces, eh, que sepáis que si os dan alguna vez, queréis hacer en casa algún kéfir casero y tal, el cultivo que os van a dar puede ser muy variable. Si te lo han dado en un sitio, te lo han dado en otro, el origen determina un poco eso. Nosotros en Viver, aunque lo hagamos tenemos el reto de hacer un kéfir que esté rico, que esté con los microorganismos propios del kéfir y en una cantidad, esos microorganismos tienen una cantidad y ya os digo, nosotros básicamente lo que tenemos en nuestro kéfir incorporado son bacterias del ácido láctico y alguna levadura, que son propias de estos cultivos del kéfir. Viendo un poco en comparación con la kombucha, rápidamente el valor nutricional de los kéfir de frutas viene aportado por su contenido bajo en azúcares, contenido en calorías también bastante bajo. O sea, tenemos todo lo igual que la kombucha, pero quizá un poquito menos de posible alcohol al final de su vida útil. Y aunque no lo haya puesto, pues tenemos algo de vitaminas y sobre todo minerales que podrían estar ahí presentes, pero es algún valor nutricional bastante parecido. Y la gran diferencia quizás pueda estar aquí, en la bacteria ácido láctica y sobre todo en la cantidad de ácido orgánico y el tipo de ácido orgánico. Esa puede ser la gran diferencia, aparte de la diferencia organoléptica. Tenemos un sabor diferente en una que en otra. En la kombucha tenemos sabores que pueden tener un componente más, vamos a llamar vinagrado, y en el que fruta, pues un componente más láctico, como el yogur, una acidez más amable. Estos son los tres sabores que os comentaba que tenemos de los que frutas. Bueno, y básicamente la diferencia entre la kombucha
y el kéfir de fruta son las que os he comentado. En cualidad organoléptica, no sé si alguno de vosotros ha tenido oportunidad de probar un kéfir de agua o un kéfir de fruta y una kombucha, pero quizás para debutar en el tema de tomar bebidas de este tipo, se bebe mucho mejor el que fruta, aunque la kombucha, la verdad que también está muy rica y sigue siendo bastante fácil de beber. De hecho, nosotros nos centramos en hacer bebidas que se puedan beber muy fácil. También otra de las principales diferencias, en la kombucha vamos a encontrar alguna cantidad mínima de teína. En el kéfir de frutas no tenemos nada de teína. Y la vida útil, nuestros kéfir de fruta aguantan alrededor de 6 meses y la kombucha es un año. Ambos tienen que estar refrigerados. Eso es súper importante para mantener todas las propiedades. Bueno, ¿y por qué son saludables este tipo de bebidas? Básicamente os he resumido, porque esto hay muchísima información y da para mucho, pero os he resumido dónde tenemos los beneficios de estas bebidas, incorporando, bueno, kéfir y kombucha. Por un lado, los microorganismos vivos y todo su potencial probiótico, su impacto en la salud digestiva. Bueno, ya sabéis que el intestino le llaman el segundo cerebro, porque se genera también neurotransmisores, en fin. Pero hablamos de microorganismos vivos, hablamos de ácido orgánico, hablamos del componente antioxidante, sobre todo aportado por el té. Y por todo esto, pues son una excelente alternativa a los refrescos. Voy a hablar un poquito de los microorganismos que hay, su relación con los beneficios para la salud. Y ya os digo, aunque hay muchos estudios sobre microorganismos en concreto, sobre estudios in vitro con kombucha, pero faltan desde luego estudios o ensayos en personas, que luego comentaré que ya por fin vamos teniendo este tipo de estudios y siguen demostrando bueno, que hay un componente saludable en el consumo de kombucha. Ya sé que seguramente conozcáis qué son los probióticos, la microbiota, eh, pero básicamente los probióticos, ahí hay mucha confusión entre probióticos y microorganismos vivos. Los probióticos son unas cepas muy concretas y son microorganismos vivos que tienen que llegar al intestino vivo y ejercer su efecto. En cambio, bueno, explicará también el concepto de microbiota, porque la microbiota es el conjunto de microorganismos que viven en nuestro cuerpo en beneficios mutuos, simbiosis, y la kombucha y el kéfir no solamente aportan microorganismos probióticos o potencialmente probióticos, sino que también aporta muchos compuestos que están demostrando efectos beneficiosos para la microbiota. No solamente el microorganismo en sí, sino lo que el microorganismo produce. Ahora también está un poco de moda el tema de los posbióticos, que es eso que genera el microorganismo, pues de esos posbióticos también hay en la kombucha y en el kéfir. Os resumo, básicamente hay tres grandes grupos de microorganismos que os vais a encontrar en las kombuchas refrigeradas cuando vayáis al supermercado. Si es una kombucha refrigerada que esté viva, os vais a encontrar tres grandes grupos de microorganismos con sus beneficios. Principalmente bacterias del ácido láctico. Aquí tenéis distintos, bueno, sobre todo estos géneros de bacterias son las que producen los ácidos orgánicos, el ácido láctico, el ácido acético, el ácido glucurónico, pero también producen compuestos antimicrobianos y antioxidantes, que es importante para la barrera intestinal, en fin, muy relacionado con la salud intestinal. Otro de los grandes grupos que quizás el más ampliamente estudiado, que son las bacterias ácido lácticas, normalmente encontramos, estas son las cepas que suelen aparecer en la kombucha y en el kéfir. Lactobacillus plantarum, Liquoribacillus lactobacillus, Paracasei, Acidophilus. Algunos sonarán porque son bacterias típicas del yogur
o de algunos lácteos. Pues aquí la encontramos en una bebida que no tiene lactosa, pero la encontramos también en bebidas fermentadas de manera natural. eh, Se encuentran este tipo de bacterias. Y aparte de, bueno, he resumido muchísimo, pero demuestran ciertos beneficios sobre la mejora de la digestión, absorción de nutrientes, modulación del sistema inmunitario, protección contra microorganismos patógenos, por ejemplo, el ácido láctico que se genera con las bacterias ácido lácticas, también inhibe el crecimiento de patógenos. Y todo esto también confiere un alivio a los trastornos gastrointestinales de algunas patologías. También se ha visto que puede ayudar con esos trastornos gastrointestinales. Otro de los principales microorganismos beneficiosos se puede encontrar en kombucha y en kéfir, kéfir de agua, es las levaduras. Saccharomyces cerevisiae, bueno, estos son distintas cepas que encontramos o vais a encontrar en kombuchas y en water kéfir. Y también se relaciona con posibilidad de mejorar el tránsito intestinal y, bueno, posibles efectos antiinflamatorios. Y protección de la barrera intestinal. También es un marcador, la Saccharomyces cerevisiae es un marcador de salud intestinal. Luego explico por qué, porque hay un estudio, que es el ensayo que se ha hecho en personas con kombucha, donde se ha utilizado también la Saccharomyces cerevisiae como marcador. Y bueno, comentaros que todavía faltan muchísimos estudios, en mi opinión, para seguir demostrando que la kombucha ejerce muchos de los beneficios que se le atribuyen, pero desde luego todo apunta a que va a ser así y ahora hay nuevas investigaciones en marcha que no solamente se centran en, como digo, los microorganismos vivos que hay en la kombucha y en el kéfir, sino en los compuestos bioactivos que se generan, ¿vale? Porque están los ácidos grasos de cadena corta, están los flavonoides, hay muchos compuestos que se generan en la fermentación que también ayudan a la microbiota y también van a ayudar, van a beneficiar nuestra salud. Este año, de hecho, este estudio que es relativamente reciente, que se ha publicado en una revista, bueno, seria y prestigiosa, eh, viene a confirmar un poco el consumo de kombucha con un beneficio, ¿vale? Directo. Quizás lo habéis visto en alguna noticia porque ha salido por ahí el primer ensayo clínico en humanos que evalúa los efectos de la kombucha en la salud intestinal. Os resumo, pero fue un estudio que se compararon dos grupos, ¿vale? 23 con obesidad y 23 que tenían el mismo peso. Estos dos grupos de personas llevaban una vida, no necesariamente tenían que hacer ejercicio o llevar una alimentación saludable. Ese factor no se mantuvo independiente, digamos que solamente lo que se hizo fue administrar 200.000 litros diarios de kombucha de té negro y se analizaron una serie de parámetros y después se analizó la microbiota de todos estos individuos para obtener los resultados. En el estudio se descubrió que se identificaron 145 compuestos fenólicos, que esto es lo que os comentaba, estos compuestos fenólicos se generan en la fermentación de la kombucha. Y sobre todo vienen del té, pero vienen del té, se transforma durante la fermentación por todos estos microorganismos que os he comentado que producen esos compuestos y son los que han estudiado y han descubierto y han relacionado con ese efecto beneficioso en la microbiota. Porque sobre todo vieron que modulaba positivamente el contenido de bacterias y hongos. Es decir, lo que han visto con estos estudios es que consumiendo esa cantidad de kombucha durante 2 semanas ha modulado la microbiota. Es decir, las bacterias buenas o relacionadas con marcadores de salud intestinal buenos se han reforzado, han crecido y las bacterias
con, vamos a llamar malas, con que indican marcadores de mala salud, son las que han descendido. Veis que aquí os lo pongo, los resultados que se obtuvieron, bueno, moduló positivamente la microbiota en personas que no alteraron su dieta ni actividad física. Recuerdo que lo que hicieron fue simplemente tomar 200 mililitros al día de kombucha de té negro. Una kombucha que, por cierto, no tenía ningún sabor, fruta ni nada. Era como kombucha natural. Pues disminuyeron los microorganismos perjudiciales que estaban asociados a obesidad e inflamación y aumentaron los microorganismos buenos que están asociados a una buena salud metabólica. Aquí os pongo estos microorganismos, pero los que miraron en concreto en la microbiota, que se relacionaban con unos microorganismos perjudiciales, digamos, y los buenos beneficiosos, que serían estos. Estos son los que miraron en la microbiota, que se modularon a la hora de, después de tomar durante 2 semanas kombucha de té negro. Y bueno, con esto ya habría terminado. Lo único que quiero decir para terminar es que, que os animéis a tomar bebidas saludables si no lo hacéis ya, de este tipo que no tienen, son bebidas que son seguras, que se pueden leer muchísimas cosas por ahí, pero realmente los que todos los días trabajamos con ellas sabemos realmente que son bebidas seguras, bebidas saludables, bebidas que te hacen bien, porque nosotros decimos en un poco nuestra filosofía lo de beber bien para vivir mejor y que aunque aún quedan todavía muchos estudios para seguir demostrando esos efectos beneficiosos, sí sabemos que muchos de los componentes que tienen tanto la kombucha como los kefir de agua van a ser beneficiosos. Si no habéis tomado kombucha nunca, os aconsejo que la toméis poco a poco, que no toméis kombucha, os lancéis a tomar kombucha de primeras. No sé, lo normal es empezar por 100 mililitros y subiendo la cantidad hasta que de alguna manera vas pues notando que toleras mayores cantidades. Sobre todo porque es normal que si no tomas nada de kombucha o no tomas nada de bebida fermentada, al principio notes ese burbujeo, digamos, en tu barriga, que es totalmente normal hasta que tienes una adaptación. Entonces vais tomando 100 mililitros y subiendo un poquito y hasta que toméis la cantidad que queráis. 1 o 2 kombucha al día es perfectamente saludable, sin ningún problema. Y nada, quedo atento si tenéis alguna duda. Seguramente me habré saltado algo, pero si queréis conocer algo Muy bien, gracias Eduardo. La verdad es que es evidente por lo que explicas, la verdad una explicación que nos ha quedado clarísimo. Yo tenía algunas dudas y las has resuelto. Al final lo que vemos es que los fermentados históricamente de la humanidad se han utilizado, ¿no? Kombucha dices que viene de muy lejos, el kéfir no tanto, pero también encontramos otro tipo de fermentados como el kimchi o el chucrut o el yogur, ¿no? Yo tengo una pregunta, reflexión sobre el tema de lo que has comentado, ¿no? Claro, yo veo explicas el tema de la kombucha, el tema del kéfir, y a mí me da un poquito de miedo una cosa que es que así como que, por ejemplo, en el yogur, tú sabes que un yogur lleva 2 bacterias, que son el Lactobacillus bulgaricus y el Streptococcus thermophilus, ¿no? Sí. A mí me da un poquito de miedo que en el futuro haya, lo que comentábamos, ¿no? Que haya kombuchas y kéfiris de primera y de segunda y de tercera calidad en el supermercado, ¿no? Es decir, que un día vayamos y el fabricante X saque una que diga que es kombucha y eso sea agua, azúcar y un zumito de fruta, ¿no? Y entonces, Sí. ¿hay alguna previsión en el futuro? ¿Cómo está el tema de una cierta como regulación, ¿no? Para decir que esto es kombucha? ¿Hay una certificación para, y en el caso del kéfir, ¿no? Y he visto que el kéfir, bueno, al final, el producto final tiene variabilidad en las cepas, bueno, en los microbiotas, en los probióticos que existen, ¿no? Pero ¿hay alguna manera o habrá manera en el futuro para decir, mira, esto es kombucha,
certificado? ¿Cómo Buena pregunta. En ese sentido, hay algunos movimientos en cuanto al sector, como decía, al sector de fabricantes de este tipo de bebidas. Sí que te vas a encontrar en el mercado diferentes opciones, pero tienes que saber identificarlas. eso Como es? te comentaba antes, es un sector que no está regulado de momento, no es como que te digo yo, el vino o la cerveza que tienen sus propias reglamentaciones técnico-sanitarias y tienen es como un sector de bebidas que lleva muchos años y tiene sus normativas específicas. En la kombucha es relativamente nuevo, todavía está todo por hacer. De hecho, la gente casi que no conoce la kombucha. Entonces, ahí tendríamos que andar guiándonos primero el etiquetado nutricional. O sea, cuando tú lees la etiqueta de una kombucha o de un kéfir, puedes ver, puedes identificar qué tipo de kombucha o tipo de kéfir es. Segundo, si está refrigerado, sobre todo, eso es otra de las claves. Y ten en cuenta que hacer el kéfir o el kéfir tradicional a nivel grande o a nivel industrial presenta muchos retos. Entonces, siempre, como es un sector que no está, ya te digo, no está regulado, yo me fijaría sobre todo en etiquetado, en qué declaran en cuanto a ingredientes y que esté refrigerado. Ahí es donde te vas a dar cuenta de si viene de qué calidad, de qué tipo de kombucha o qué tipo de kéfir es. Ujú. Vale, muy bien, muy bien. Después tenemos una pregunta, nos preguntan si existen contradicciones para el consumo de estos fermentados y qué cantidad puede consumirse a diario. Ha respondido un poquito antes, pero bueno, un poquito que... Perdón, ¿qué cantidad se puede consumir? A diario. Es decir, Ah, nos diario, preguntan si hay vale. contradicciones Sí, entre esto con el sí. azúcar, por ejemplo, Sí, o... mira, os comento, o sea, como seguridad de alimentos, bueno, nosotros trabajamos con unos estándares grandes, estamos certificados en IFS, que es una certificación internacional, o sea, tenemos un sistema de calidad muy potente y yo que venía de otros sectores, cuando trabajando aquí, o sea, es un producto seguro 100%, por lo menos la que nosotros elaboramos. ¿Por qué? Porque las kombuchas y los kefir se trabaja con unas fermentaciones que tienen unos pH muy bajos. Esos pH bajos que son propios de la fermentación de otros alimentos, que estaba hablando antes Uriol, o de otras bebidas, son un componente protector en cuanto a patógenos. Os pongo un ejemplo. No sé, un pH por debajo de 3,8 no crecen patógenos. Un pH 3,8 por debajo no crecen patógenos. un Entonces, entorno ácido, es un entorno ácido. claro, en torno a ácido, las bebidas tienen, unas kombuchas suelen estar en torno a un pH de 3 con poco. Entonces, ahí no hay ningún microorganismo que pueda crecer en fermentación y sobrevivir. Es imposible. Entonces, y dentro de los microorganismos que te encuentras, son microorganismos que, por supuesto, bueno, nosotros tenemos el microbioma de nuestros microorganismos y los vamos controlando, pero todos son totalmente aptos para el consumo y no hay nada que se genere más allá lo único que te diría es el alcohol, lo único que se pueda generar en una kombucha que no esté bien elaborada a lo largo del tiempo, porque esos azúcares residuales que quedan, si son muy altos, van a ir con el tiempo fermentando y produciendo alcohol, porque esas levaduras que están vivas en la botella, aunque esté a una temperatura fría, a lo largo de muchos meses te va a ir formando pues cada vez un poquito más de alcohol, ¿no? Entonces eso es con sobre todo con lo que hay que tener más cuidado. En cuanto a, por ejemplo, niños, yo no recomendaría la kombucha para niños porque tiene trazas de alcohol y tiene teína, tiene 2/3 partes de la cantidad de teína se consumen en la fermentación, pero queda un residual de teína que puede ser ciertamente algo. Te diría que menos que una tercera parte que un té, que tomarte un té. Pero bueno, si hay personas sensibles, yo no lo recomendaría y para niños, sobre todo las kombuchas no las recomendaría. Más allá de eso, siempre fijaros, sobre todo, que sean
kombucha que tengan un origen claro. Personas embarazadas tampoco está indicado, o sea, ni madres lactantes. O sea, ese grupo lo sacaría de kombucha Y y azúcar que has dicho de azúcar que prácticamente no contiene ni uno ni el otro. Azúcar o sí contiene, a ver, tiene una cantidad residual, es decir, estamos hablando de entre el 2 y el 4%. En la kombucha tenemos un 2,9%. En el kéfir tenemos alrededor de un 3,4, 3,5%. Entonces, esa es la cantidad de residuales que tenemos de azúcar. Pero ya os digo, en el mercado podéis encontrar kombuchas con más cantidad de azúcar. Que yo creo que a partir del 4% no es recomendable. muy bien. Otra pregunta, ¿en frigorífico se conservan cuánto tiempo estos productos? Pues mira, tenemos una vida Más o útil menos. 6 meses para los que frutas y para las kombuchas un año. Así. Evidentemente el producto cambia, evoluciona, son productos que están vivos. Entonces, lo que te vas a encontrar en una kombucha que está hecha, recién hecha, una kombucha que tiene 10 meses, es que la acidez sube y sube la cantidad de alcohol, pues pasa de tener un 0,2% de alcohol a tener un 0,8% casi en ese año de vida útil. Entonces, también hay ciertos aromas de fermentación que pueden aparecer, ciertos sabores clásicos de kombucha cuando lleva más tiempo. Ahí puede haber oxidaciones, tener en cuenta que son bebidas naturales que además están vivas, los microorganismos, y van sin pasteurizar. Si nosotros pasteurizáramos, pues dejaríamos todo un producto Claro, podría durar. súper estable y muy rico, pero no tendría Muy la... bonito, pero perdería muchas propiedades, ¿no? Sería un producto Sí, perfecto para el estante, pero no para la salud, ¿no? Sería... correcto. Muy bien, no tenemos más preguntas, Eduardo, y nos hemos alargado un poquito más de lo normal. Bueno, solo agradeceros vuestra participación. Creo que son dos conceptos, el kombucha y el kefir, que nos han quedado bastante claros, que a veces Ajá. tenemos consultas y dudas. Son sin lactosa, son una alternativa a los refrescos tradicionales y bueno, a disfrutarlos. Yo ya los he probado, la mayoría, hicimos una prueba aquí en Adilac y bueno, realmente ya casi va a cuestión de gustos, que me gusta más la piña, me gusta más el limón, pero en general me gustaron mucho. Y bueno, Ujú. daros las gracias y encantados de haberos encontrado, de haber colaborado en esta jornada y cualquier otra cosa, pues iremos colaborando. Muchas gracias a Nada, todos y os esperamos en el próximo directo, que será ya en septiembre, entiendo que será. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias. gracias a todos.